Queridos amigos, un gusto poderlos saludar nuevamente en este espacio construyendo una nueva longevidad, y hoy estamos verdaderamente felices porque tenemos un invitado de lujo, una persona que queremos mucho, que admiramos también, y que aquí, sobre todo en el entorno de Puebla, en el entorno de la salud de México, pero muy en especial aquí en Puebla, pues es alguien que ha tenido una trayectoria hermosa como profesional de la medicina. Y pues para no hacer más larga la presentación, estamos con el doctor Jaime Bárcenas Villegas, quien tiene muchas cosas que decirnos y que compartirnos a lo largo de toda una vida que ha entregado en servicio de la sociedad mexicana como médico, pero que también nos ha deleitado con su sabiduría en otros campos, no solo de la salud, sino también pues en la enología mexicana, y probablemente estoy hablando con uno de los mejores o de los más grandes expertos en materia de vino, a los que nos gusta toda esta cultura alrededor de la uva y en especial del vino, pues uno de los grandes expertos. Y hoy queremos hablar un poco de la vida, queremos saber un poco de tu trayectoria. Como sabes, este es un espacio en donde lo que buscamos pues es retratar y aprovechar la experiencia de la gente que ya tiene dando vueltas en este planeta un buen tiempo, y creo que tú eres un buen ejemplo de ello. Y si nos lo permites, fíjense que antes de empezar la conversación platicábamos un poco de que a veces cuando alguien cumple años le decimos pues espero que esta nueva vuelta al sol sea para ti el mejor año de tu vida. Y tú llevas montado en este planeta dando vueltas, hasta donde yo sé, 95 vueltas, y nos gustaría que nos platiques un poco de cómo mantenerse vigente después de esta trayectoria de vida y tan lúcido y con tantas cosas que sigues haciendo, Jaime. Y primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, bueno, contestando esto, yo pienso que, como decía el maestro Chávez, un médico no es médico si nada más sabe medicina. El médico se supone que tiene que tener una cultura general. Esta cultura general pues la adquirí poco a poco, también según lo que te gusta y según tus habilidades. Por ejemplo, una cosa que a mí me cambió la vida, en una ocasión me fui a Europa con el hijo del doctor Chávez, que era muy buen amigo mío e incluso compadre, y él ya había estado allí. Nos encontramos con su papá, porque a su papá le dieron en aquel entonces el doctorado honoris causa en la Universidad de Lyon y en la Universidad de Montpellier, que es la más vieja de Francia. Entonces, el maestro Chávez era una gente muy culta. Había sido rector en la Universidad Nicolaita de Morelia. Él conocía mucho de historia, y en el tiempo que pasamos en Europa con él vimos gran parte del sur de Francia, y él nos comenzó a platicar todo lo que había allí, todas las ruinas romanas. Entonces pues te tienes que meter un poco averiguar las cosas, ¿verdad? De las ruinas romanas. Luego llegamos a Aviñón, pues te tienes que enterar que durante 70 años los papas no estuvieron en Roma, sino estuvieron en Aviñón, en Francia. Entonces, a mí me interesó desde ese entonces la historia, y he tratado de seguir en eso. Todavía ya de viejo, no sé, de 50 y tantos años, me metí a la Universidad de las Américas a estudiar historia
es la única materia que llevaba, y además era los jueves en la tarde, toda la tarde. Así es que yo el jueves en la tarde no iba al consultorio y no iba a la universidad toda la tarde. El profesor era una gente muy culta de Estados Unidos. El profesor Kirkpatrick había estudiado en Berkeley, había estado en el ejército de Estados Unidos, en Europa, etcétera, y él también fue muy atento conmigo. Me decía: don Jaime, a ver, don Jaime, ¿qué piensa de esto y qué piensa de lo? Entonces, de allí me vino la cosa de la historia. Después, otra de las cosas que también me llamó mucho la atención cuando vivía en México fue la filatelia. Mi papá había sido coleccionista de timbres aéreos, y cuando yo me vine a Puebla, pues llegaba yo a mi casa, vivía yo con mi mamá, llegaba yo a mi casa y todo el mundo estaba durmiendo ya. Entonces pues yo me ponía a arreglar mis timbres postales, entré a una sociedad de Estados Unidos que se llama la Elmhurst Society de timbres, en fin, y comencé allí en la cosa de filatelia. Pues ya hace mucho la dejé, y mi pasión ahora es el vino, porque ya mayor, ya de 50 y tantos años que comencé una vez me encontré con un amigo mío, nos pusimos a hablar y de vino, y me dijo: oye, no sabía que te gustaba a ti, se acaba de formar un grupo hace 3 años que se llama la Cofradía del Buen Vino. Entonces él me invitó a pertenecer. Era un grupo muy cerrado, no podías entrar queriendo tú, sino tocando la puerta, alguien te tiene que invitar. Alguien te tenía que invitar. Entonces nos reuníamos una vez al mes, todos los últimos viernes de mes. Teníamos un lugar muy bonito donde nos reuníamos en una mesa muy grande. Éramos alrededor entre 16 y 20 personas. Teníamos un chef particular, teníamos 2 meseros también que nos conocían por nuestro nombre y que nos servían. Y allí fui aprendiendo poco a poco de vino, sin tomar ningún curso de vino, sino aprendiendo de lo que tomaba, de lo que oía y de lo que estudiaba. No cae duda que si quieres no saber de algo, pues tienes que coger los libros y ponerte a leer, no hay de otra. Oye, y yo creo que aquí me asaltan 2 temas. Uno, lo importante que es que a lo largo de la vida, además de que puedas tener una profesión, además de que puedas tener un oficio, tener la versatilidad de buscar otras cosas, porque esas otras cosas después llenan esos espacios de tu vida que te hacen sentirte vivo y que te hacen aportar. Se me ocurre esa parte. Y otra que se me ocurre preguntarte es, pues nunca es tarde. O sea, tú empezaste esta parte, hoy podemos decirlo, digo con todas las letras, eres de las personas que, por lo menos que yo conozco y en el medio, pues que más saben de vinos. Pero no empezaste desde chiquillo, empezaste ya después de los 50. Lo importante que es que nunca es tarde para empezar a hacer cosas, ¿no? Claro, claro, cuando yo era joven, en mi casa no se tomaba alcohol. Mi papá, no todos los domingos, pero algunos domingos tomaba una copita de tequila. Sin embargo, mi papá tenía, pues siempre había vino en mi casa, pero tomábamos vino como todo el mundo en Navidad.
pero nada más. Pero cuando me invitó David Sánchez a la Cofradía del Buen Vino, pues sí, comencé a ver que me gustaba, iba yo aprendiendo. El vino ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre. Entonces esto también te conecta, por el vino te conecta a la historia. Todas las regiones de vino tienen que ver con algún suceso en la historia. Por ejemplo, estoy ahorita preparando para enseñarle a un grupo que tengo sobre los vinos del Valle del Loire. Entonces, en el Valle del Loire está el castillo de Chinon en ruinas. Bueno, pero ¿qué pasó en Chinon? Allí recibió Carlos VII a la doncella de Orleans, a Juana de Arco. Entonces tienes que entrar a Juana de Arco. Luego está el castillo de Blois. ¿Qué pasó en el castillo de Blois? Bueno, cuando los protestantes en Francia, había 3 grupos en Francia: un grupo de protestantes, un grupo de católicos y el rey actual, que también era católico, pero todos querían el poder. Entonces finalmente el rey no tiene descendencia, así es que no podía dejar a un hijo. Entonces otro de los Enriques, Enrique Eguiza, que era el que comandaba la Liga Católica, que quería el poder. Entonces, para evitar problemas, Enrique III Valois lo invita a Blois, a que le quería también, que tenía también derecho al trono. Lo invita a Valois, y cuando entra a ver al rey, salen 2 gentes de atrás de las cortinas y apuñalan a Enrique de Guisa. Entonces ya no existe Enrique de Guisa, se muere el rey sin descendencia. Entonces tienen que ver quién va a ser aquí el nuevo rey, y el nuevo rey lo sacan de una familia de Navarra, protestante, y este nuevo rey, que es protestante, que fue muy buen rey, dijo: bueno, París bien vale una misa. De ahí viene el dicho. De ahí viene el dicho. Él después, ya de rey, saca el edicto de Nantes, donde permite que la gente de Francia escoja su propia religión. O sea, vino, historia, sí, religión, todo es importante. Fíjate qué delicioso lo que nos compartes, y además, bueno, la historia nos habla de qué pasa con la humanidad a lo largo del tiempo. Cuando se elabora vino, un factor fundamental es el tiempo. Hoy estamos hablando, este es un espacio para hablar de longevidad. ¿Para ti qué es el tiempo? Cuando hablamos del tiempo, que es tan importante, y tú que ya has estado un buen tiempo con nosotros en este planeta, ¿cómo ves el tiempo? ¿Para ti qué es el tiempo? Pues sí, el tiempo pues es algo tan importante que sin tiempo pues no viviríamos. Claro. Bueno, en mi vida sí, yo he tenido el tiempo de niñez, el tiempo después de estudiante y el tiempo de profesionista, ¿no? Los sucesos en cada renglón pues han sido diferentes y me han costado diferente esfuerzo. Yo tuve un padre muy consentidor. De niño tuve todo lo que quería, sin que fuéramos ricos, vivíamos como ricos. Fui buen estudiante y por esta razón
en el quinto año me escogieron para ser representante de la Universidad de Puebla en el ayuntamiento. Yo fui regidor del ayuntamiento de Puebla. Luego me recibí, pues ya todo lo que te platiqué fueron muchas cosas. O sea, que el tiempo para mí pues se ha ido alargando. Yo nunca pensé que iba a llegar a la edad que tengo, nunca pensé. Yo decía, bueno, si bien me va, voy a llegar a los 80, ¿no? Oye, ya hace rato, antes de saber, les comparto que antes de entrar en cámara, platicamos un poco de qué platicar, esa es la verdad, y comentaste algo que me encantó, decías, el tiempo es movimiento, y lo que yo veo es que no dejas de moverte, y eso me parece que es, no sé si tomarlo como uno de los secretos también no sé si para llegar a los años que tú tienes, pero sí para llevarlos bien durante todo el tiempo que estamos aquí. Hasta eso, yo físicamente nunca he sido un agente de mucho movimiento, nunca fui deportista. Entonces, pues no puedo decir de competencias y de fútbol y todo esto, ¿no? Así es que, en cambio, ha sido movimiento, yo he tenido quizá más movimiento mental que físico. Así es. Y lo he tenido también por una razón, porque la medicina es una profesión que te acapara todo tu tiempo, o casi todo tu tiempo. Entonces, mis hermanos jugaban golf, yo nunca pude jugar golf, nunca tuve tiempo para jugar golf. ¿Lo empleaste de otra manera? Pues lo empleé trabajando, porque no había de otra, ¿no? Fíjate, ahora que te escucho, sabes que en todo este tema de un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable, algo que promovemos mucho es la necesidad de ser activo. Y cuando hablamos de actividad, no solo nos referimos a la actividad física, porque puedes tener actividad, no necesariamente tiene que ser deportiva. Puedes estar, bueno, como médico, y tú, por ejemplo, tantos años como cirujano, además, pues activo todo el tiempo y a veces las 24/7, ¿no? Pero decimos mucho de que la actividad es importante junto con la actividad mental. Van de la mano. Sí. Yo, por ejemplo, ahorita, siempre que platico contigo, me maravillo de ver la claridad que tienes, del lujo de detalles con el que platicas tus experiencias, pero además siempre sacas algo nuevo. Hoy, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la historia, y no solo con la historia universal, lo que comentamos hace un rato, sino también la historia de lo que has visto y lo que has vivido en este país. ¿Tú pensarías en ese sentido que tiempos pasados fueron mejores? ¿Estarás de acuerdo con esa cita? Sí, yo es lo que te decía hace un rato, según cómo se vea. Desde el punto de vista de nación, México, tiempos pasados definitivamente fueron mejores. ¿Por qué? Vivías más tranquilo, había menos gente. Puebla tenía 250,000 habitantes cuando yo fui estudiante. En el Carmen hay terminaba Puebla, en lo que es ahora el puente de las Ánimas, que ahora las Ánimas allí terminaba Puebla. En el fraccionamiento de San Francisco ya casi no había ya para allá nada, solamente la colonia Humboldt, así es el lado. Entonces sí, era un tiempo en donde la gente era más sencilla, era más honesta y sobre todo había seguridad. Caray, yo comencé a andar solo de niño cuando tenía 8 años. Andaba yo por toda Puebla
con uno o dos amigos que tenía. A nadie se le ocurría pensar que te iba a pasar algo, ¿no? Sí, ahí tienes una buena razón para decir que los tiempos... En la universidad los pleitos eran a puñetazos, no a cadenas, no había cadenas en los pleitos. En la universidad, como todos, me puse algunas buenas borracheras, pocas pero buenas. Pero no había drogas, tenían fama los soldados sardos, que fumaban marihuana, eran los únicos que decían, hombre, la marihuana solamente los sardos eran lo más bajo del ejército. En la universidad jamás nadie... No había drogas entonces. Esto quiere decir, ese tiempo pasado fue mejor. Ahora, el tiempo actual es mejor que el pasado en muchas otras cosas. En las cosas de tecnología, en las cosas de salud. O sea, hemos naturalmente avanzado y se ha hecho la vida más prolongada y para muchos con mejores con nivel de vida, mejores cosas. Sí, mejor. Para muchos, otros, los pobres siguen siendo pobres igual que en tiempo de Don Porfirio. Siempre ha habido la pobreza en México. Sí, que ahí creo que tendríamos que pensar, fíjense cómo me hace reflexionar, cómo hay algunas cosas que qué bueno sería rescatarlas. La honestidad, tú hace rato decías, pareciera que la gente era más honesta. La tranquilidad con la que se vivía, qué anhelo poder recuperarla. Por supuesto que hay cosas importantes. Por otro lado, bueno, los beneficios de la tecnología, hoy vivimos más también, antes muchas personas que se nos morían, pues hoy los rescatamos y siguen viviendo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, al final de cuentas, hablar de que hoy vivimos más tiene que ver, pues también es un triunfo que tenemos como seres humanos y como especie, que hemos logrado hoy, es un hecho que los seres humanos vivimos más. Y mejor. Y mejor. La aspiración sería que fuera mejor repartido, porque sigue habiendo, esa es otra reflexión que creo que haces, que me parece excelente, es decir, sí, pero también hay cosas que no han cambiado. La pobreza, por ejemplo, y seguimos oyendo las mismas, yo también desde que soy niño sigo oyendo las mismas promesas cada 6 años de que todo va a mejorar y que vamos a hacer, y por lejos de mejorar, vemos que en muchos sentidos estamos, pero por lo menos hablar de pobreza, pues creo que hoy hay más pobres que antes, ¿no? Y no nada más porque seamos más población, sino porque tampoco se han mejorado en gran medida las condiciones para que la gente salga de ahí, teniendo los recursos para hacerlo, porque a mí me parece que México tiene todo para salir adelante, ¿no? Y creo que esa es una misión que no sé cómo lo hemos hecho nosotros como generación, porque al final de cuentas hoy nos están pasando las cosas que nos pasan, y pues nosotros somos en alguna medida responsables, a lo mejor no de las tranzas, no de las cuestiones de tráfico de drogas, pero somos responsables a veces hasta por callar. Y hoy vivimos una sociedad que hemos construido nosotros, que se las estamos dejando a los jóvenes, que tienen que tomar la estafeta y ahora seguirle adelante para que avancemos, ¿no? Como sociedad. ¿Cómo ves el futuro de este país? ¿Tú cómo lo ves? Con todo lo que has vivido, con lo que vives, con lo que ves, ¿para dónde vamos desde tu perspectiva como una persona, me atrevo a decir, y permíteme que te lo diga, una persona sabia, que ha sabido prepararse, cultivarse? ¿Tú cómo ves? De cómo se han movido las cosas y de cómo se ha transformado
Antes entraba un ladrón a tu casa, o dos, y uno se llevaba la tele y el otro la licuadora. Te da risa ya, te da risa comparado con ahora te quitan la tarjeta, te vacían tus cuentas y te matan. Entonces así ha cambiado la cosa. El panorama, cómo se ve en México. Pues tuvimos el tiempo que yo viví, o sea, yo soy del siglo XX. En el siglo XX, México estaba gobernada por el PRI. El PRI fue el maestro de la corrupción. Todos los políticos han salido del PRI, todos, de cualquier partido, han salido del PRI. Yo personalmente, cuando entró, bueno, desde antes del PRI, me acuerdo cuando entró el Jolopo López Portillo, que hablaba también, caramba, no, con este sí nos va a ir bien. Y además se encuentra petróleo en México y nos dice el presidente, la gente de México va a tener que aprender a administrar la riqueza. Manejar la riqueza. Han estado mal, ahora van a ser ricos. Y ves las mentiras. Luego, cuando entra Fox, el PAN fue, cuando se inició con gente muy buena, con gente muy honesta, muy honorable. Entonces, entra Fox del PAN y te dice, no, pues ahora sí va a cambiar, ya sacamos al PRI de Los Pinos. No cambió nada porque al fin y al cabo se tuvo que apoyar en toda la organización del PRI. O sea, a los priistas no se les puede cambiar y a la gente honesta, a la gente deshonesta tampoco se les puede cambiar. Entonces, yo siento que en México hay mucha gente mala, porque todo el mundo, como México no hay dos, no es verdad eso. Antes pensabas que toda la gente era buena y que había malos, pero ahora hay mucha gente buena y mucha gente mala. No es la pobreza, no. Los pobres, claro, son más fáciles para jalarlos al crimen, pero finalmente también la gente entra al crimen por una razón, quiere tener dinero sin trabajar. Y eso pues no se puede. Digo, sí se puede, pero honestamente, si quieres tener dinero y vivir bien, tienes que trabajar. ¿Qué tendremos que hacer desde tu punto de vista? Mira, ¿Para dónde caminar? Yo veo dos defectos en México, en cada persona, que yo también los tuve. En Estados Unidos aprendí dos cosas. No decir mentiras, una. Otra, ser puntual. La puntualidad en México no significa nada, a nadie le interesa ser puntual, pero es muy importante. Y las mentiras. Lo primero, cuando llegué allí, me dijeron, aquí en Estados Unidos, nunca digas una mentira. Para ellos, el decir una mentira es imperdonable. Entonces, creo que eso podría cambiar muchas cosas en la gente, no en la gente corrupta que no quiere cambiar, pero de la gente que
que sí, que quiere ser mejor para ella misma, para su familia y para el país, estas son dos cosas muy importantes que hay que aprender. Híjole, me encanta lo que escucho porque sí, hoy vemos pues en los discursos, no solo en México, también ya en Estados Unidos se ha colado por ahí un gran mentiroso o varios grandes mentirosos. No, me preocupa el hecho, hoy lo comentaba en una clase que tuve con mis alumnos, y comentaba cómo a veces el sistema nervioso, aunque sabes que el sistema nervioso colectivo, a veces eres consciente que te están diciendo mentiras, pero pese a eso, prefieres no escuchar que te digan que quien habla es un mentiroso. Me parece que es un tanto triste esa parte, pero bueno, en fin, al final de cuentas yo creo que es aprovechar lo que has visto para desde el vivirlo, poder vivir el presente y apuntar hacia el futuro. Hay por ahí fíjate que cuando hablamos de vejez, volviendo a este tema, hay diferentes definiciones, y hay una que en particular rescato porque salió de una encuesta muy grande que se hizo en varios países latinoamericanos, donde se les pedía a las personas que definieran lo que es vejez. ¿Lo que qué? Lo que es vejez, lo que es la vejez. Y de todas las definiciones que salieron, hay una que yo compro porque me gusta saborearla, la razono y me gusta compartirla, y la voy a compartir contigo. Alguien dice: yo empiezo a ser viejo cuando tengo más recuerdos que proyectos. ¿Qué opinarías de esa definición? Pues sí, yo creo que es una definición que sirve para mucha gente. En el momento en que dejas de tener sueños, quieres hacer algo, tienes el sueño, no sé, de viajar o de hacer cosas o de poner en el tiempo en donde ya no te interesa eso, pues sí, ya eres viejo mental, ¿no? Independientemente de la edad que tengas. Efectivamente. Claro, eso no, bajo ninguna circunstancia, significa que no es importante aquilatar tu pasado, ser orgulloso de tu pasado. Claro que los recuerdos son importantes, pues nos han hecho vivir acontecimientos como el nacimiento de nuestros hijos, cuando nos casamos, cuando nos obtuvimos el título de médico, cuando entré a trabajar a nuevo lugar. Ay, esos son recuerdos que los traemos acá y son importantes tenerlos porque nos dan ese sentido de pertenencia que necesitamos. Pero en el sentido, creo que como tú también lo orientas, va en ese sentido, en cuanto a que siempre tengamos un proyecto de vida, ¿no? un objetivo en la vida. Lo cual, cuando hablamos de proyecto de vida, no tiene que ser hacer una obra faraónica, no. Pero es saber que hoy es un día donde quiero ir a comprar esos quelites que solo hay en el mercado y los pienso guisar. Y ya ese es un proyecto. Y hoy voy a ir a comprar el marco de esa fotografía que me encanta. Ya tienes un proyecto ese día. Siempre tienes cosas que hacer. En el caso, por ejemplo, tuyo, pues entiendo que buena parte de tu tiempo hoy la utilizas pues asesorando, dando clases, creo que es la palabra, o disertando sobre todo esta parte de la cultura del vino. Y no quisiera dejar de aprovechar eso porque pues te tenemos aquí. ¿Qué nos recomiendas en ese mismo sentido de la actividad y tomándolo como una actividad a la que le dedicas tiempo, pero se lo dedicas con gusto? ¿Qué le dirías a quienes nos escuchan en cuanto a cómo usar su tiempo para mantenerse motivado y con ganas de seguir adelante en este ciclo de la vida? Sí. Bueno, yo creo, cuando uno piensa en jubilarse, tiene uno que pensar qué voy a hacer después, porque si estoy trabajando y a gusto y me voy a jubilar, ¿para qué me jubilo? La jubilación a veces viene obligada porque
con la edad vas perdiendo capacidades. Yo no oigo bien, necesito esto. He perdido desafortunadamente nariz para los vinos y también un poco de gusto. O sea, vas cambiando. Pero sí, cuando tú te jubilas, tienes que tener algo, porque si no tienes algo en que ocupar tu mente y tu tiempo, te vas a ir para abajo, te vas a morir, porque ya para qué quieres vivir, ya no hay ninguna. Entonces, yo creo que si te va muy mal en la vida, pues a lo mejor te quieres morir. Pero si te va bien en la vida, pues quieres seguir prolongando este tiempo que te da satisfacciones, etcétera, etcétera. Como dices tú, no es necesario repetirlo, el cariño familiar, todo esto es muy importante. Pero sí se necesita ocupar en algo. Algunos de mis compañeros cuando se jubilaron no tenían ningún gusto específico por nada, entonces se aburrían enormemente. Yo afortunadamente cuando me jubilé dije, bueno, pues ahorita que tengo este hobby del vino, lo voy a hacer más profesional, más en serio, y además esto me permitió y me ha permitido conectarme con gente, no sabes, fabulosa a través del vino, con gente de lo mejor que hay, O sea, esto a mí me llena de satisfacción y de alegría, porque a través de mi hobby me he conectado con gente que no tenía yo por qué conocer antes y que han sido excelentes personas conmigo y con mi mujer. Así es que, pues sí, yo pienso que es muy importante tener algo que hacer. Es el tema de la jubilación y el tema de la prejubilación. Qué importante es. A veces se nos olvida que cuando hablamos de jubilación, bueno, el término mismo viene de júbilo. Se entiende que de alguna manera se institucionaliza pensando en premiar una trayectoria profesional de un trabajador, de un colaborador, en donde pueda seguir recibiendo a lo mejor un salario, lo cual hay que decir que no todos tienen esa fortuna, pero y que eso te permita a ti dedicarte a las cosas que te gustan. A veces me da la impresión de que cuando se habla de jubilación, como si te jubilaras de la vida. No, te jubilas de una actividad que tenías, pero tienes tú que seguir viviendo. Y si me lo pones de otra manera, pienso que puede ser una oportunidad. En el caso tú y mío, por ejemplo, somos médicos. Yo sigo ejerciendo. Tú me platicabas hace un rato que dejaste de ejercer a los 82 años y seguías ejerciendo, seguías haciendo cirugía. Bueno, llegó el momento donde decidiste que era un buen momento para aprovechar tu tiempo de una manera diferente. Creo que eso es muy importante, que la gente se dé cuenta de lo importante que es desde hoy, y eso no es hay que esperar una edad, no. Desde hoy hay que ir viendo qué otras cosas nos gustan. No apostar todo, como dicen, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino si yo tengo un oficio, tengo una profesión, pues sí dedicarme, y si me gusta dedicarme en cuerpo entero a ella. Comentábamos hace un rato que la medicina, por ejemplo, en el caso de nosotros, bueno, la medicina es egoísta, nos absorbe, nos quita tiempo para la familia, nos quita tiempo para muchas cosas. Bueno, pero escogimos dedicarnos a ella porque nos gusta, nos apasiona, ¿no? Pero rescato esa primera frase que dijiste al principio de esta sesión, en donde decía el maestro Chávez, el buen médico tiene que tener otra actividad, otro motivo, ¿no?, para dedicarse también a él. Entonces, a lo que quiero llegar, y me gustaría saber tu opinión, es
Efectivamente, creo que en cualquier edad tendríamos que estar siempre muy conscientes de que nos podemos dedicar a una profesión, repito, un oficio, a lo que queramos dedicarnos, honestamente hablando, claro, pero siempre tener otra salida, otras salidas, otros hobbies, pasiones, otras alternativas. Yo creo que eso es importante, ¿no crees? Claro, sí. Yo vi algunos de mis amigos o de mis compañeros tuvieron pues la buena fortuna de pensar en tener una actividad además de la medicina. Esto sucedía porque antes mucha gente cuando se recibía se iba a los pueblos, y en los pueblos, después de un tiempo de ejercer, juntaban dinero y ponían un negocio. Ponían la farmacia, compraban un terreno para cultivar aguacates, lo que sea, y esto les dejaba dinero. Yo nunca, desafortunadamente, nunca he sido bueno para los negocios. Nunca se me ocurrió. O sea, yo pensaba que con la medicina, que con eso era suficiente, pero claro, no piensa uno en que un día vas a ser viejo, en un día ya no vas a poder ejercer tu profesión. Y entonces es importante tener algo, no nada más para distraerte, sino a veces tener algo productivo también. Claro. Porque las jubilaciones, que esto seguramente tú lo vas a ver después, las jubilaciones siempre han sido chiquitas. Nunca han podido asegurarte la vida que como profesionista o como trabajador has podido tener. Entonces esto también es importante. Yo personalmente nunca pensé en cuándo me iba a jubilar, nunca pensé que un día iba yo a ser viejo y resulta que llega el momento en donde, pues sí, no pensé que iba yo a ser viejo, pero ya soy viejo, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora, otra cosa también que estaba yo pensando, para hacer cualquier cosa en la vida, desde antes, pero también en la jubilación, necesitas tener tranquilidad en tu vida. Si estás muy presionado, si necesitas esto o el otro, se te va el tiempo y el esfuerzo en conseguir lo que necesitas para vivir. Entonces, el tener tranquilidad en la vida pues es muy importante, sobre todo cuando estás jubilado. Si no tienes problemas de salud ni problemas económicos cuando llegas a la jubilación puede ser una etapa muy agradable en tu vida. Muy agradable porque ya te puedes levantar más tarde, ya no tienes que desayunar con prisa, te puedes tomar tu copita a mediodía, cosa que si estás trabajando no puedes hacer. O sea, no debes. No debes hacer. O sea, hay muchas cosas agradables cuando estás jubilado. No importa cuántos años tengas, a lo mejor estás jubilado a los 70 o a los 80, cualquier edad, pero si tienes las cosas principales de la vida resueltas, vas a disfrutar. Una cosa fundamental que no hemos hablado para nada es tener una esposa buena. Bueno, la pareja es fundamental. Si no tienes una esposa que te respalde y que tú también puedes respaldar, porque a lo mejor tu esposa también tiene necesidades, por supuesto, y que tú tienes que entender, pero sí
el matrimonio, el hombre, la mujer, si se llevan bien, disfrutar la vida. Sí, qué importante es eso. Creo que eso, bueno, eso da para muchos más de estos segmentos. La verdad es que reflexionando sobre este tema de la prejubilación, la jubilación, primero es un privilegio porque son pocos las personas en el global de la población que se pueden jubilar, para empezar. La gran mayoría de las personas mayores, por lo menos en Latinoamérica, y México no se salva de esa, es que no tiene la oportunidad de jubilarse y tienes que seguir trabajando porque si no, porque vas al día. También las buenas jubilaciones, esas que te permiten estar tranquilo y no tener que buscar el sustento, son muy pocas, pero muy pocas. Y yo pienso además en el futuro, no de quienes lo estamos viviendo ahora, no, de los jóvenes, porque además hoy, por ejemplo, tener una base, una plaza en un hospital, en una empresa, pues ya no hay eso. Te contratan por proyecto, te contratan por periodos cortos, y entonces es todo un reto. ¿Cómo se tienen entonces que preparar estos jóvenes, que son jóvenes hoy, para cuando sean los adultos mayores del mañana? Es bien importante que no tiremos este tema de ser versátiles, en el sentido de sí dedicarnos a los proyectos que nos llenan, para los que estudiamos, para los que nos formamos, pero sí que tengamos siempre otra oportunidad, una salida muy interesante. Se manejan en varios escenarios, donde por ejemplo la labor de voluntariado, mucha gente se dedica a la labor de voluntariado porque es algo que le llena y porque siempre ha querido hacerlo, pero no tenía tiempo para hacerlo. Ahí tienen otra alternativa, ¿no? Pero creo que eso me gusta mucho platicar contigo y que nos compartas tu experiencia, porque nos estás platicando claramente como una gente muy productiva por más o sea, llegar a los 82 años ejerciendo la medicina, y sigues hoy estando vigente y sigues productivo y ya no ejerciendo la medicina, pero disertando y enseñándonos a los que nos gusta, en este caso, pues el tema de cómo disfrutar del vino y toda esta cultura. Y es muy interesante porque, como dices, hablamos de la cultura del vino porque a través del pretexto de degustar una bebida deliciosa, hay que aprender a conocerla. Casi no solo se saborea, yo diría que se acaricia, que aprendes, y a través de eso encuentras el por qué sabe a lo que sabe o se da donde se da, porque va de la mano con la historia del lugar en donde se crea, donde se añeja, donde se produce, para que después nosotros no simplemente nos sentemos a beber por beber, sino disfrutar toda esta parte que es. Yo creo que en la cultura está uno de los placeres de la vida. Y cuando leemos, hay que leer, cuando leemos de lo que sea, nos permite vivir no solo nuestra vida, sino aquella de ese que escribió y compartió sus experiencias, ¿no? Y yo en ese sentido te quisiera agradecer que seas tan generoso como para compartir una pequeña parte de tus experiencias, de tratar estos temas, y me encantaría que tú cerraras, si nos pudieras, este episodio, digamos, llamémosle así, que nos dieras un mensaje de cómo podemos seguir viviendo sabroso, disfrutando de la vida independientemente de la edad. Que me atrevería a pedírtelo así como un consejo para quienes te escuchamos con tanta atención, Jaime. Sí, bueno, yo creo que en parte el disfrutar de la vida no nada más depende de uno, depende de las circunstancias. Si en un momento dado tienes un cáncer, ya no vas a disfrutar de la vida. Si en un momento dado se te muere tu esposa, va a ser una cosa muy fuerte. Entonces, yo creo que para disfrutar de la vida sí necesitas, como dije hace un rato, la estabilidad independientemente de lo que sea. Yo creo que también los genes que uno recibe
Otro. son muy importantes. Así es, pues. Aprovechemos. Pero claro, aprovecharlo y pues cuidarse de alguna manera. La mala vida y los vicios pues siempre se van a reflejar en algo, ¿no? Sí, yo creo que al final de cuentas también la factura siempre llega, tarde o temprano llega. Y pues muchísimas gracias, yo creo que esto nos habla bueno, pues de saber que hay que vivir la vida. Yo creo que rescato, si me permites hacerlo, esta parte de decir, yo creo que tengo que estar aprovechando toda la vida que tengo, porque en cualquier momento pues puedo llegar a tener una pérdida fuerte. Todos en algún momento la vamos a tener, nos va a tocar, pero mientras eso sucede, vivamos con todo. Y además, pues aquí la buena noticia es que hoy sabemos que a partir de que oficialmente te declaran una persona vieja o mayor, a partir de los 60 años, tenemos por lo menos 20 años para vivirlos muy bien, si lo sabemos vivir. Así es. Como tú eres un buen ejemplo de ello. Muchísimas gracias por tu presencia, Jaime, y hasta luego. Nos veremos en un próximo espacio de Construyendo una Nueva Longevidad. Muchas gracias.